constituye uno de los principales problemas del país, ha aumentado significativamente. El porcentaje creció del 26.1% al 48.8%, casi 23 puntos porcentuales. Este porcentaje crece en el sector joven, en donde 6 de cada 10 ciudadanos entre los 18 y 25 años considera que la corrupción es uno de los principales problemas del país. Además, la Contraloría General de la República ha calculado que en el 2019 el perjuicio económico nacional ascendió a más de 23.297 millones de soles, cantidad equivalente al 3% del PBI. Para iniciar este bloque, cada candidato cuenta con 3 minutos para exponer sus planteamientos y propuestas sobre la lucha contra la corrupción e integridad pública. Vamos a comenzar con la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Adelante, señora candidata. Como hemos escuchado hace algunos instantes, la Contraloría ha estimado que cada año nuestro país pierde aproximadamente 23.000 millones de soles por actos de corrupción. ¿Se imaginan cuántos colegios, postas médicas, carreteras, camas UCI hubiésemos podido hacer? Este es un flagelo que data desde muchos años en nuestra historia. Sin duda también atacó al gobierno de mi padre, atacó a los gobiernos anteriores a él y atacó a los gobiernos sucesivos. Hay varios expresidentes procesados por eso. Y justamente por eso no me puedo permitir fallarles en esta lucha. Vamos a hacer y tomar una serie de iniciativas para enfrentar y prevenir este flagelo. En primer lugar, fortaleceremos la Contraloría, el ente encargado de luchar y de prevenir. Se le aumentará su presupuesto, pero también se le tiene que dar capacidad sancionadora y control concurrente. He anunciado también la creación de un alto comisionado, conformado por personas lejos de la política, miembros de la sociedad civil, que se encargarán de evaluar, de dar propuestas, de fiscalizar desde el presidente de la República hasta el último funcionario. Hemos señalado también que implementaremos el programa Transparencia 100%. Esto permitirá que los medios de prensa, que los ciudadanos participen proactivamente en todos los procesos de adquisición, de compras de parte del Estado. Y aquí quiero mencionar también un ejemplo que ha funcionado muy bien en la ejecución de los Juegos Panamericanos. Conversando con el señor Carlos Neuhaus, él me comentaba que los contratos de gobierno a gobierno ayudaron mucho para reducir y no tener actos de corrupción. Y además aplicaron en todo el proceso el control concurrente. Esto significa que en cada decisión que se tomaba, la Contraloría los acompañaba en todo momento. Estas obras concluyeron con éxito. El señor Carlos Neuhaus cumplió con todas las exigencias que se le pedía a nuestro país. Es más, devolvió cerca de 300 millones, pudo ahorrar y tener una gestión impecable. Eso es lo que hará nuestro gobierno. Gracias, candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Ahora es el turno del candidato Pedro Castillo de Perú Libre. También cuenta con 3 minutos para su exposición. Adelante, candidato. Pueblo peruano, yo quisiera agradecer a todas las ciudades del país que claman en las calles y en las plazas una lucha frontal contra la corrupción. ¿No les suena a ustedes que hablar de corrupción es sinónimo del fujimorismo? ¿No les suena a ustedes que para hablar de corrupción tienes que tener una pizca de moral? La corrupción está enquistada en todos los estamentos del Estado. Hay corrupción por todo lado. Y en ese contexto hay que entender que la corrupción ha ido más allá, ha corrompido la moral de la juventud, de la familia, de la sociedad.
Los funcionarios en este marco, estos últimos años, es normal decir, hazte una obra aunque robes. En ese contexto creemos importante de que luchar por la corrupción significa fortalecer a la Contraloría ampliando sus facultades para que sancionen directamente a los corruptos. ¡Exitosa! Y es necesario crear el Consejo Nacional de Anticorrupción, integrado por el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, un representante de la Iglesia y otros que aman a la democracia y al país, al cual personalmente la presidiré. Vamos a fortalecer las fiscalías especializadas anticorrupción, ampliando sus facultades. Asimismo, desde nuestra bancada, solicitaremos que se mejoren las leyes penales para sancionar eficazmente al corruptor y al corrompido. Y los corruptos deben ser inhabilitados perpetuamente para que no vuelvan a contratar con el Estado. A César lo que es del César y al pueblo lo que es del pueblo. Como presidente, promoveré que la sociedad civil se organice para fiscalizar a todos los funcionarios y al propio presidente de la República. Devolveremos por dignidad a las fuerzas del orden no solamente la moral, sino el honor y su dignidad. Candidato Castillo todavía tiene 23 segundos. ¿Desea utilizarlos? Sí, gracias. Creemos importante que la corrupción debe tener ya hoy en día un tope. A partir del 28 de julio, no solamente haremos un barrido de la corrupción en los rincones del país, sino que es necesario hacerlo, caiga quien caiga. Gracias, candidato Castillo. ¡Exitosa! Culminada esta parte, y para explicar aún mejor y más las propuestas de cada uno de los candidatos, pasamos ahora al momento del diálogo. Ambos cuentan con 4 minutos para intervenir, que los deberán administrar de la manera más conveniente. La finalidad de este bloque es que ambos candidatos a la presidencia de la República dialoguen sobre sus principales propuestas para que los electores puedan apreciar las diferencias entre estas propuestas. Les sugerimos el tema acerca de los mecanismos de promoción de la integridad en la función pública. ¿Cuáles serían estos mecanismos de la promoción de la integridad en la función pública que ustedes en un eventual gobierno implementarían? ¿Quién se anima a iniciar la respuesta? Candidata Fujimori. Sí, el señor Cerrón, el señor Castillo habla de propuestas para inhabilitar a los funcionarios. Muchas de estas normas han sido aprobadas por la bancada de Fuerza Popular del Congreso anterior, donde se aprobó la muerte civil y los impedimentos para que los corruptos y terroristas no participen en el Estado. Y esa es la razón por la que su papá político no se encuentra el día de hoy. Él quiso ser miembro de su plancha presidencial, pero está impedido porque tiene una sentencia por corrupción. Basta ir a la región de Junín para saber todas las obras inconclusas que se quedaron por la pésima gestión del señor Cerrón. Así es que, si usted quiere hablar de propuestas, primero mire lo que Fuerza Popular ya hizo. Candidato Castillo. Sugiero que usted trate de superar su obsesión con Cerrón. Acá el candidato es Pedro Castillo. No la va a ver en mi gestión, de igual manera ninguna persona vinculada con extremistas. Creemos importante manifestarles de que la gestión pública tiene que hacerse transparentemente. Yo he visto a los gobernadores regionales, a los alcaldes, formando cola en el MEP, cargando cuyes de su región, cargando regalos de su región.
Y sinvergüenzamente el funcionario les pide a los alcaldes, a los gobernadores, tráeme tanto para darte tanto. Les dan 1 millón y ese 1 millón de soles no llega al pueblo. Se queda en el camino, el 10%, el 15%. Por eso cuando queremos combatir la corrupción y recuperar los recursos estratégicos del país, por eso es que tiembla la corrupción. Te ponen paneles, te dicen que eres terruco, que eres chavista, que eres comunista. Se han inventado tantas cosas. El pueblo conoce, el pueblo sabe. ¿Saben por qué? Porque se acabó la planilla dorada, se acabó los sueldos dorados, se acabaron las marmajas. Y aquí anuncio que tenemos que tener moral para decirla. Hoy, en este momento, vuelvo a decir que renunciaré al sueldo presidencialista, conduciré el destino del país con un sueldo de maestro. Y agradezco a los compatriotas que están asumiendo en el entorno mío, que van a ser parte no solamente del equipo técnico, sino de nuestro gobierno, que han asumido la responsabilidad de bajarse el sueldo a la mitad. Porque primero es el país, no es primero el bolsillo. No es primero tu interés personal. Yo estoy aquí por el Perú, no me mueve otro interés. Si me moviera un interés personal o de grupo, hace tiempo no estuviera acá, o de repente estuviera en la cárcel. Bien, Exitosa. Fujimori. Señor Castillo, ¿cómo creerle que el señor Cerrón no participa en su grupo político si él ha impuesto el vocero? Yo me pregunto, ¿dónde está el señor Kurt Burneo, al que usted anunció con bombos y platillos como miembro de su equipo técnico? Pero el señor Cerrón se lo impidió. Entonces ya sabemos quién manda. Por favor, las cosas claras. Y además... Vicepresidencia, adelante con ustedes. Muy bien, reacio, pues, sí, Pedro Castillo, ¿no? Para hablar con la prensa. Y al final se le notaba agotado. O sea, está claro que Keiko Fujimori tiene mayor manejo de escena y que desde ese punto de vista para algunos puede haber resultado incluso apabullante, ¿no? Y Pedro Castillo, digamos que no ha cumplido, estoy seguro, con las expectativas ni siquiera de la gente que va a votar por él, porque la misma gente izquierda, yo creo que esperaba más de esta noche, ¿no es cierto? Un discurso más consistente, propuestas más